Chaparral, tierra de grandes. Aquí nacieron 3 presidentes que marcaron el rumbo del país. Y es una tierra que influyó en la construcción de la nación y transformó nuestra historia. Y se estaba consolidando el retrato de república porque estábamos dependiendo de España. Teníamos virrey, teníamos impuestos pesados y había una actitud servil y eso generaba un retrato evidentemente aldeano de lo que era el territorio del Tolima, porque no está ni siquiera delineado el territorio nacional. Esto era la Nueva Granada. En la Nueva Granada el tema de la independencia. Es decir, al llegar hacia comienzos de la Revolución de Quito en 1809, va a tener pues una repercusión y va a tener unas ondas de mucho impacto en toda la población de la Nueva Granada, especialmente en la del sur, y por supuesto pues Chaparral no se va a sustraer a eso. Hay unas aproximaciones a esos primeros años que en el Chaparral pasó José María Melo, y son las contadas por Darío Ortiz Vidales en su libro La razón de un rebelde, que publicamos hace casi 40 años. José María Melo, que nace a principios del siglo XIX, en 1800. De indudable ascendencia indígena, también tuvo entre sus ancestros gente que vino de lo que hoy es el Valle del Cauca. Llegó don Miguel Ortiz Nagle, llega a la región de Collaima y de Ataco y de Chaparral a desempeñar cargos públicos. Él realmente vivía como todas las familias, o como muchas familias de la época, también tenían ocupaciones en el campo. Llegó, él era nieto de un irlandés, hijo de un español. Ese español incluso era cura, lógico, después de que enviudó se hizo sacerdote. Este señor tiene una hija que se casa con un señor Melo que también había llegado a Chaparral a ejercer puestos públicos. Melo, por eso el apellido Melo Ortiz. Entonces uno revisa la genealogía y de los bisabuelos para atrás todos extranjeros, todos españoles. Y de los bisabuelos hacia acá, o sea, el papá eran de Cartago o de Buga o incluso del mismo Cali. Y familias de la élite. Tan de la élite que uno de los tíos de José María Melo fue firmante del Acta de la Independencia. A ver, hay un dato que a mí me ha llamado la atención y es que los historiadores han sido muy ligeros en cuanto a la personalidad del general José María Melo y Ortiz, José María Dionisio Melo y Ortiz. Efectivamente nació en Chaparral. Y a mí me ha llamado siempre la atención que historiadores de renombre hablan del primer presidente indígena. Eso es falso. Él desde muy joven tenía deseos de estudiar y en Chaparral no lo podía hacer. Por ese motivo se trasladó a Ibagué. ¿Por qué para Ibagué? Porque el papá se volvió comerciante, fue nombrado procurador en Ibagué y se quedó. Se quedó a punto de que se vincularon los dos padres e hijos a la campaña libertadora. Ese Ibagué, lo único que tenía importante era el colegio de San Simón, que quedaba en plena plaza Murillo Toro de hoy. Hay versiones que dicen que como estaba en esa época el terror, los jóvenes que estaban preocupados por liberarse del yugo español hacían preparativos, hacían entrenamientos clandestinos para estar preparados para lo que se advertía iba a ser una confrontación. Este es un momento decisivo, diría yo, en la psicología y en el comportamiento de José María Melo, ¿no?
el conflicto, el hecho de ser hijo del papá de un exalcalde de Ibagué, de Manuel Melo de la Abadía, de estar viviendo, digamos, como así esas tensiones con los indígenas, con los negros, con cimarrones. Generaron en parte la personalidad. Melo era vecino de Murillo Toro en La Pola. Tenían una cercanía y sus familias, por ser el Chaparral un pueblo tan pequeño. En 1815 Melo ya es un joven físicamente pues formado, ya él sabía un poco y tenía el interés propio de los jóvenes de la época por definirse con respecto al acontecimiento de la época, que era la guerra de independencia. Le toca desde 1800, entonces vivió primero los gritos de independencia y posteriormente la zozobra de los españoles tratando de recuperar su colonia. Y habrán influido junto con la reacción a la represión, a los asesinatos, a las confiscaciones que hace Pablo Morillo. Y él entrando en el 2010, en el 1819, a sus 19 años, engrosando las filas del Ejército Libertador. Perteneció al Ejército Libertador a los 19 años. En el año de 1818 ya se integró y recibió instrucción militar clandestina desde ese año. La infancia de Murillo Toro no es muy conocida, ni Murillo Toro tiene tampoco muchos biógrafos, pero fue una infancia común y corriente. Murillo nació en Chaparral, que nace en 1816. Pero era un hombre su familia era de escasos recursos. El papá era por allá de Cundinamarca, un médico que llegó a prestar sus servicios a Chaparral. Inclusive se dice que el segundo apellido de Murillo Toro no era Toro, sino que su mamá lo abandonó y él adoptó el apellido de la ecónoma, que fue la que lo cuidó desde primero bachillerato hasta terminar, y coinciden mucho, no solo por su vecindad en Chaparral, sino por su vecindad en Ibagué, en el barrio La Pola. Se fue a estudiar a Ibagué. Murillo Toro vino a estudiar interno en San Simón. Y después de ser bachiller en San Simón, fue a Bogotá a afincarse en Bogotá y a tratar de vincularse a estudios universitarios e incluso a actividades políticas. Murillo siempre tuvo una vocación política. Él sí regresaba con frecuencia en su juventud. Y se movilizaba entre Chaparral e Ibagué a Bogotá, aún sin tener claridad sobre la universidad y sobre lo que iba a hacer. Quiso ser médico, parece que también quiso en un momento ser ingeniero, pero finalmente se decidió por el derecho y sobre todo por el periodismo. Escribía mucho. Él fue ascendiendo dentro de las huestes libertadoras por su misma participación en las batallas y su carácter aguerrido. Y en Mariquita, el 29 de abril de 1819, es designado teniente y ese mismo año participa en acciones militares en Pasto, Popayán, Pitayó, Genoy y Natará. El 7 de abril de 1822 logra llegar a ser activo militar en la batalla de Bomboná. En esta sangrienta batalla, más que horas, sucede en el territorio ecuatoriano, en la falda occidental del volcán Caleras, en el hoy conocido departamento de Nariño, comandado por Simón Bolívar, quien ha propuesto un plan para lanzar una invasión sobre los territorios de la Nueva Granada. El 24 de mayo participa este joven militar en las operaciones de Pichincha. El enfrentamiento ocurre
las faldas del volcán Pichincha en la cercanía de Quito, en más de 3.000 metros sobre el nivel del mar, al margen de José Antonio Sucre. Al año siguiente, ese sentido, el joven José María, apartado de María, en la que se especializa a lo largo de su carrera. Y ahí empezamos a verlo recorriendo con Bolívar, ya 19 años para atrás, todavía fue una persona muy joven, pero ya la responsabilidad inmensa que había estos personajes. El 23 de enero del 26 de el 5 de junio de 1930, esa se dio por pocos meses antes del deceso del libertador. Lo que le da una responsabilidad al lado de Simón Bolívar, al lado de todos los guerreros que estaban construyendo esa nación de la que hablamos hasta vivir la máxima condecoración que se dispensaba en esa época, que era el busto del libertador. Que su prestigio ganado de la guerra lo hizo muy importante Bogotá, porque fue puñado desde siempre. Él me lo casó con una hija de un mártir de la independencia fusilado en Bogotá. Y su cuñada había casado con Rafael Urdaneta, que era un general venezolano, de tal manera que cuando él llegó a Venezuela fue apoyado, digamos, por la gente de Urdaneta y se le reconocieron sus méritos militares y todo. Después de Bolívar, hay una serie de enfrentamientos político-militares y él tiene una activa participación en una sublevación que hay en Venezuela. Cada vez que lo expulsaban de los países, lo primero que pretendían sus adversarios era que fuera fusilado. Pero había un temor por la ascendencia popular que tenía Melo desde entonces. Era reconocido por gente de la cercanía estrecha a Bolívar como uno de los grandes participantes en la independencia. Y la salida política es un primer exilio y se va para Europa, Alemania. Que comenzó a educarse como médico. O sea, su padre lo mandó aquí a Bogotá, después de haber estudiado en San Simón, lo mandó aquí a que se estudiara medicina. Pero él terminó fue porque logró hacer amigo de personalidades importantes. Acá fue muy bien cobijado por personas muy importantes que lo llevaron a convertirse en jurista y rápidamente a los 20 años ya era un profesional. Y precisamente uno de esos textos que escribió para algunos de los periódicos de Bogotá llegó a las manos del general Santander, y el general Santander decidió preguntar quién era ese muchacho que había escrito sobre tal tema en tal medio de comunicación, y por cuenta de esa circunstancia se conoció con el general Santander y terminó siendo uno de los devotos santanderistas del siglo XIX. Rápidamente Manuel Murillo Toro a los 20 años ya era diputado, por ejemplo. A los 20 años ya termina estamos hablando del 36, ¿no es cierto? 1936. Ya es el abogado, diputado en ese momento, entonces comienza ya a tener Manuel Murillo Toro ya una presencia importante. Cuando Murillo Toro fue ministro de Hacienda de José Llero López en 1850, hace dos cosas muy importantes que le consolidan además el prestigio que ya trae. Una, promueve la libertad una ley para la libertad de los esclavos que el presidente compra,
y dos, promueve la primera ley de descentralización que también compra el presidente y resulta siendo aprobada por el Congreso. Murillo le da facultades impositivas a las regiones, le nutre por medio de esa nueva ley los fiscos regionales, y en la medida en que los fiscos regionales resultan favorecidos por esa ley de Murillo, pues el prestigio de Murillo también se vuelve no solo un prestigio nacional, sino que baja en las regiones hasta la gente común y corriente. De manera que Murillo era una persona muy prestigiosa en ese momento, y ya pues era además el jefe de la civilidad liberal. Y fue el primer, a veces se le olvida a la gente, y usted le pregunta a un santanderiano, de pronto nunca le va a ser capaz de informarle de este caso. Manuel Murillo Toro fue el primer presidente del Estado Soberano de Santander y ayudó a conformar la constitución del Estado Soberano de Santander, es casi toda hecha por él. Cosas que son fundamentales hoy. El voto, esa constitución contemplaba el voto a la mujer, se adelantó 100 años. Manuel Murillo Toro, a la constitución, a la posibilidad de que la mujer tuviera representatividad, voto directo. Solamente hasta el plebiscito de los años 50, la mujer pudo tener 100 años, transcurrieron. El doctor Darío Echandía Olaya nació en el municipio de Chaparral. Su nacimiento en el año 87 pues obviamente se produce un año después de la promulgación de la Constitución del 86, es decir, que el país estaba gobernado por el Partido Conservador, cabeza en ese momento de Caro, de Ospina y desde luego del doctor Rafael Núñez. Adelanta sus primeros años de estudio en el colegio muy conocido doña Soledad Medina. Echandía comenta en alguna crónica que lo que él más recordaba de su infancia era sus paseos a los cafetales de sus parientes, especialmente sus tías, que eran unas grandes haciendas, y también que se tenía muy poco contacto con la realidad nacional. Luego de sus primeros años, él se traslada a Bogotá, al colegio de Araujo y Ramírez, donde adelanta sus primeros años de bachillerato. Es muy importante que en ese colegio también estudiara Jorge Eliezer Gaitán. Más tarde se traslada al colegio del Rosario, Nuestra Señora del Rosario, donde adelanta su carrera de Derecho y obtiene su título de abogado con la tesis La responsabilidad civil por los delitos y las culpas. También es colegial, que es la más alta distinción que puede recibir un estudiante en la Universidad del Rosario. Alrededor de 4 años estuvo en Bremen, en la Academia Militar. Eso lo marcó mucho. Y allá en Alemania, en Sajonia, una reciente escuela militar que se ha fundado para la formación de estos sajones, tiene formación de caballería, que fue una de sus grandes especialidades. Melo realmente se graduó en la Academia Militar de Bremen. Lo que nosotros sabíamos de Melo y su figura, las fotos que hay de la época, rasgos más bien indígenas, y cómo él termina yendo a formarse en Bremen. Y parece que con honores. Todos los historiadores que he leído sobre Melo, que conoció los utopistas franceses, a Proudhon, a Saint-Simon, a Fourier, pero no hay ninguna referencia bibliográfica. Cuando Melo regresa de Europa, creo que un poco a comienzos de los años 40, pues aquí la situación no era muy buena. Realmente muy poca relación política tuvo con el Tolima, pero el pensamiento liberal y sobre todo las iniciativas que tuvo de reivindicaciones en esa época, que era tan difícil, que era pues tratar de terminar el rezago colonialista. Murillo fue ese el periodo tal vez de su mayor
influencia política, tuvo allí diferencias con distintos jefes, con el general Mosquera, con Núñez, muchas también, que ayudaron a que Núñez fuera poco a poco abandonando la idea de pertenecer a ese tipo de liberalismo y aproximándose a la idea de fundar un nuevo partido que terminó fundándolo con Miguel Antonio Caro más adelante. Pero aún así fue un periodo de relativa estabilidad institucional, aunque tuvo varias guerras civiles, unas de mayor cobertura geográfica que otras. Hubo guerras incluso de tipo puramente regional y hubo además distintas constituciones territoriales, regionales. Ese fue el periodo de los estados soberanos en donde hubo en muchos de ellos 2, 3, 4, 5 constituciones distintas. En el Tolima, por cierto, hubo varias. Y además hubo, como dije ahora, pues enfrentamientos bélicos. Pero aún así, la estabilidad del federalismo aprobado en Río Negro se mantuvo. Le corresponde a Manuel Murillo Toro estar en ese episodio cuando en general Melo se toma el poder. ¿A qué obedece eso? ¿Y por qué está Manuel Murillo ahí? Porque es que José Hilario López, que fue también un alto militar, ¿no es cierto? José Hilario López llega a gobernar y durante su presidencia fue apoyado por los artesanos. ¿Y quién fue el secretario de Hacienda? Que es lo mismo que el Ministerio de Hacienda durante el tiempo de José Hilario López. Nada más y nada menos que Manuel Murillo Toro. Melo, que sí ha tomado partido por los artesanos, por razones que ya creo que ustedes las tienen claras. Entonces, él asume las funciones presidenciales, porque Obando ha declinado. Obando no tiene el ánimo, no tiene el ímpetu, no tiene la determinación para enfrentarse a ese ajedrez político que le ha planteado el Congreso y con la Constitución, ¿cierto? Y bueno, ahí viene esa época que todos conocemos, la dictadura de Melo. Y por eso Murillo Toro está en desacuerdo y contribuye al derrocamiento de José María Melo en 1854, y aquí en Ibagué se hace la conspiración de todos los grandes generales, de Mosquera, de todos los dueños de las tropas y de la opinión pública, e invaden a Bogotá por diversos costados y van a derrocar a un hombre que estaba representando a los artesanos. La lucha de ellos era como la lucha contra el TLC, que primero querían defender los productos nacionales contra los productos importados, y era lo que defendía José María Melo, y por lo cual lo derrotaron. Murillo Toro es el que firma la fianza para apoyar a su padrino, a su conterráneo, José María Melo. No pensaban igual, pero Murillo Toro, por paisanaje, firma la fianza para que pueda salir del país el general José María Melo. Más tarde le da la entrada al Congreso de la República. Pero Chandía, luego de ser diputado, miren ustedes, pasa a lo que más le gustaba, es decir, al mundo del derecho, y es nombrado magistrado del Honorable Tribunal Superior de Ibagué en la Sala Civil, donde cumple una tarea maravillosa, pero muy pronto el gobierno lo solicita que se vaya a dirigir a Armenia, el naciente Banco Agrícola, porque muchas personas hoy se preguntan, ¿y por qué el túnel que une al eje cafetero con el departamento del Tolima se le dio el nombre de Darío Echandía? Pues porque Darío Echandía es un puente entre el Tolima y el Quindío.
Entonces, cuando se va allí al Banco Central Hipotecario, que era, repito, son los antecedentes de lo que es hoy la banca más importante, la Caja Agraria, el Banco de la República y demás, luego Echandía renuncia y va a la política en Armenia. Es elegido concejal de Armenia, allí es también presidente del consejo. Valdría la pena comentar entonces que allí llega en Caldas a la asamblea departamental, es elegido diputado de la asamblea y luego cuando el general Lozano Torrijos se va a negociar el tratado por la guerra del Perú, la famosa guerra relámpago del Perú, Echandía entra al Congreso. Pero ya Echandía venía precedido de una fama. El doctor López Pumarejo lo había escuchado en una reunión en Chicoral y había quedado impresionado de que un joven tuviese tanta formación jurídica política. López Pumarejo asciende al poder una vez termina Olaya en el año 34 y a la primera persona que busca y con el que trata de dirigir lo que él llamó la revolución en marcha, que consiste en hacer una revolución pacífica consiguiendo lo que lograría una revolución violenta. Esa era la postura. Entonces el presidente lo vincula de una manera curiosa. Unos tolimenses van a su oficina y le dicen: presidente, ¿por qué no nombra al doctor Echandía como magistrado de la Corte Suprema? Él es un hombre muy ilustrado, es un gran jurista. Y López lo llama al hotel donde él se residenciaba, creo que se llamaba el Hotel Pacífico, y le dice: oiga, maestro Echandía, o doctor Echandía, ¿cómo se nombran esos magistrados? ¿Cómo es esa elección? Y entonces le dice: el presidente con su ministro elabora unas ternas y lo elige el Congreso. Dijo: no, más bien hagamos una cosa, véngase de ministro y me ayuda a hacer esas ternas. Y ahí es nombrado Darío Echandía ministro de gobierno. Claro, inclusive algunos dicen que a Echandía se le ocurría y le hacía creer a López que se lo había inventado él. Necesita cambiar la Constitución, se necesita quebrarle 2 vértebras a la misma Constitución del 86. ¿Cuáles eran? La relación del Estado con la Iglesia. No porque Echandía fuera un hombre contra la Iglesia, por el contrario. Cuando fue gobernador iba a misa todos los días y leía en latín. Algunos le decían que era enemigo de la Iglesia. No, era el más amigo de la Iglesia, hasta el punto de que fue embajador en la Santa Sede. Y él siempre se confesaba católico. Él decía: que yo soy católico, pero no de misa frecuente. La esposa muy católica, pero las envidias políticas siempre descalifican al contradictor diciéndole algo. Entonces, en ese momento que era la puja liberal-conservadora, los conservadores pegados a la Iglesia los calificaban de ateo. Las más importantes reformas: primera, la de establecer en Colombia la intervención del Estado en la economía. Desde la Constitución de Weimar en Alemania de 1919 y la del 17 de México, se venía impulsando un cambio en la filosofía económica, es decir, que el Estado interviniera, abandonar las teorías de Adam Smith para tomar las de Keynes sobre la intervención del Estado en la economía, pero también la función social de la propiedad. Fue muy claro el gobierno entonces, y en cabeza de Echandía, que el país necesitaba que la propiedad cumpliera una función social. No eran unos bienes mostrencos y que cualquier persona pudiera abusar de la propiedad. Es decir, el Estado Social de Derecho no nació, como algunos creen, en la Constitución del 91. Nació en 1936 con esa reforma y con la del 45 también elaborada en el segundo gobierno de López y en la cual participó el maestro Echandía. Se retira del ejército y él se va con una tienda en Ibagué, la capital del estado del Tolima, y allí pone una tienda de licores. Y este dato es importante porque él era abstemio. Ultramarinos lo llamaban en esa época, que era latas y vinos y licores importados. Él había sido nombrado jefe político del cantón, aquí en Ibagué. Eso sería como ser mico en el África, porque Ibagué era una ciudad de 3.000 habitantes. Pero también fue profesor de San Simón y luego fue rector de San Simón. A él lo llama
el general José Hilario López, uno de los grandes personajes de la historia del siglo XIX que estamos tratando de reivindicar. Volvió a Bogotá. Como resultado de su participación en la campaña libertadora, relaciones con familias, con una familia muy importante de Santa Fe, Bogotá. Se casó con la hija de un rico de Bogotá. Con una hija de un señor París muy importante en Santa Fe. Y con ella tiene hijos. Yo creo que esa historia ustedes la conocen. Cuando Murillo Toro es elegido por primera vez presidente de la República, siendo embajador en los Estados Unidos. Y siendo embajador recibe la noticia de la designación como presidente de la República y viene a ejercerla por 2 años. Fue presidente en dos ocasiones y ya le correspondió la presidencia en los momentos del federalismo puro. El hombre de las ideas liberales, para mí el más liberal de todos del momento del liberalismo radical. Por eso Murillo organiza las comunicaciones, organiza la hacienda pública y organiza una serie de renglones que no tenían ni pies ni cabezas en esa nueva república. Claro, era también un intelectual de la política, pero eso no lo desconectaba de las realidades. Y como era un pragmático de la política y estaba conectado con los hechos, impulsó muchas cosas de esas que se pueden coger con la mano. Vías, infraestructura, comunicaciones. En materia de comunicaciones fue uno de los grandes pioneros de Colombia, tanto que hoy todavía en Bogotá existe el Palacio de Comunicaciones que se llama Manuel Murillo Toro, donde ha funcionado tradicionalmente el Ministerio de las TIC. Entonces quisiera regresar a cómo Echandía desempeña en el gobierno del presidente López Pumarejo los ministerios de Educación, de Gobierno, es embajador, es ministro de Relaciones Exteriores y algo muy importante, cuando en 2 ocasiones ocupa la presidencia en calidad de encargado. Primero, cuando el presidente López se debe trasladar a Estados Unidos para atender la enfermedad de su señora esposa, Echandía es encargado de la presidencia y la ejerce por un buen término, casi 6 meses, inclusive gobierna desde Chaparral. Una semana estuvo gobernando en Chaparral. Chaparral fue sede de gobierno 7 u 8 días porque él quería gobernar desde Chaparral. Como él convocó a un grupo de personas, entre esos el señor Peralta, que es un gran historiador también, y era compañero del maestro Alfonso Reyes, y fueron a la plaza y Echandía preguntó: ¿qué quieren ustedes, los chaparralunos? Y le dijeron: un colegio. Su contribución para que Chaparral tuviera un buen colegio es el Murillo Toro, que fue fundado en 1944. Porque Echandía le cumple y firma como presidente encargado y como ministro de Educación el doctor Antonio Rocha, otro chaparraluno. Y después vuelve al ejército. Le fueron recuperados sus méritos o sus grados militares. Creo que fue José Hilario López el que llamó a José María Melo para que ocupara un cargo. Y pasó de ser teniente coronel a coronel efectivo y luego general. Frente a la crisis política que vive el país por esos años, el 19 de junio de 1852 he nombrado comandante general del departamento de Cundinamarca y jefe de la segunda división del ejército. Y ahí pues se destacó, él volvió a adquirir un poco pues toda la prestancia, el valor y la significación que había tenido en su época gloriosa como militar, puso a prueba su formación en Bremen. Pero vuelve a aparecer la sombra que molestaba a algunos, que eran personas que habían estado en las batallas, que habían luchado por la independencia en todas partes, que habían sido condecorados por el Libertador, que habían luchado
por el mantenimiento de la Gran Colombia y el mantenimiento del sueño de Bolívar, y que eran incómodos para ciertos personajes que posaban de guerreros aguerridos y todas esas cosas, que más bien era poco lo que... Melo va en el escenario, pues, del debate que suscitan las reformas liberales. Y muy tempranamente Melo entró a ser parte de esas sociedades democráticas. Y como él había estado en Alemania, había logrado ser influenciado por los socialistas utópicos. Entonces él entendió que ahí había una sociedad democrática con la cual él se identificaba. Y el caso es que él llega durante el gobierno de José María Obando, del presidente Obando, a jefe del Ejército de Colombia, comandante del Ejército colombiano. Para que participe en la conducción del ejército, que mayoritariamente era bolivariano, y tenían enfrentamientos muy especiales con los santanderistas y con su gran apoyo político de Azuero. El hecho es que el que conocía y manejaba muy bien las fuerzas militares era Melo. Y por eso los liberales de ese entonces se dividieron en los gólgotas y los draconianos. Los gólgotas defendían el libre mercado y los draconianos querían el proteccionismo de la producción nacional. A ese lado se hizo, del lado de los artesanos. Cuando el gobierno no quiso seguir protegiendo y se dejó influenciar por la burguesía, ¿no es cierto?, por esos criollos burgueses que querían seguir siendo los importadores y que eran los que se estaban enriqueciendo. Vea usted cómo es, casi se repite la historia que estamos viviendo ahora con el neoliberalismo, que estamos con el libre mercado que tenemos ahora, y que estas personas que manejan todo esto cada día se enriquecen más mientras el pueblo se empobrece más. Adelantó la navegabilidad por el río Magdalena, o sea, la navegabilidad moderna, ¿cierto?, con vapor y todo este tipo de situaciones. El tren a Buenaventura, era un visionario y un hombre de hacienda pública. Trató de hacer una reforma agraria. Él fue el primero en hablar de solución de los problemas agrarios. Fue un hombre grande para su tiempo, de amplia proyección. Habló del ferrocarril que pasara por Chaparral y uniera con el Pacífico desde esa época, desde su primer gobierno. Cosa curiosa, cuando fue elegido presidente de la República, el Tolima no votó por él. Murillo Toro fue 2 veces presidente de ese Olimpo radical, de 1864 a 1866 y de 1872 a 1874. Eran unos periodos de 2 años. Es una etapa muy intensa de la vida nacional, una constitución de libertades que consagraba toda clase de libertades, inclusive en Murillo Toro, cuando era presidente del estado de Santander, en Vélez logró que se estableciera el voto para la mujer. Y tuvimos un régimen federal de los Estados Unidos de Colombia, régimen federal que se ahogó en sangre con la Guerra Civil de 1885, en donde el Partido Liberal es derrotado en la batalla de la Humareda, y ahí se inicia la reacción conservadora conocida como el régimen de la regeneración. Lo primero es decir que cuando Echandía aspira a la presidencia, el Partido Liberal, la primera ocasión el Partido Liberal se divide, y entonces aparecen las candidaturas de Gabriel Turbay y de Jorge Eliezer Gaitán. La candidatura de Echandía era muy fuerte, sin embargo él renuncia y dice: no quiero dividir por 3 lo que ya está dividido por 2. Lo importante para mí, Darío Echandía, es que después de haber sido presidente de la República en 2 veces, candidato presidencial, él fue candidato presidencial para las elecciones de 1950, pero desafortunadamente, ¿qué se sucedió? Van en una manifestación
y la policía dispara contra la manifestación. Lo confunden a él con su hermano, que eran muy parecidos, que estaba a su lado, y muere su hermano. Siempre estuvo en el ala de la izquierda liberal. Inclusive Jorge Eliezer Gaitán lo apoyó a él en su primera candidatura. Cuando Alfonso López Michelsen termina su presidencia, 1934-1938, hay dos candidatos, Eduardo Santos y el otro candidato era Darío Chandía, que era el que debía haber sido, porque él era de la revolución en marcha. Y en la segunda presidencia es cuando en 1944 es apresado el presidente López en Pasto por el motín que organizó el coronel Diógenes Gil, que pretendía tumbar al gobierno, y entonces el maestro Echandía con Alberto Lleras realmente ejercen como autoridad. El doctor Alberto Lleras asume la presidencia y el doctor Darío Echandía, como primer designado, se va a los cuarteles, habla con los militares y les dice que no puede darse ese golpe de Estado y el país se normaliza. Ese es el Echandía, que también luego ocupa la presidencia en la época, en el gobierno del doctor Alberto Lleras, cuando se dan los sucesos del Frente Nacional y pues se termina este periodo, o mejor, se termina el periodo o el gobierno del general Rojas, porque los partidos se ponen de acuerdo y entonces tiene que terminar ese periodo Alberto Lleras. Y Alberto Lleras se traslada a algunos países en unas visitas y deja encargado de la presidencia, o es encargado, el primer designado, que era el maestro Darío Echandía. Los que se declaran bolivarianos asumen los años desde finales de la década de los 20 hasta los años 50, 54, cuando los artesanos se toman el poder por medio de una alianza sociopolítico-militar. Los llamados liberales, que no eran liberales sino conservadores, comandados por Santander, traicionaron, o más que traicionaron, impidieron que el ideal de la Unión Americana se diera. En esa división entre gólgotas y draconianos, terminan los draconianos estando más cerca de los artesanos y los gólgotas, pues, detrás de la pura doctrina. Ellos eran defensores de la libertad a ultranza. La solidaridad de Melo por los artesanos, y especialmente por esas sociedades democráticas, lo convencen a él de que, y lo forzan a él a tomarse el poder para defender los intereses de los artesanos y de los campesinos, y también porque ellos venían luchando por los resguardos indígenas, y también tenían, antes del 52, también habían estado luchando por la liberación de los esclavos, por la libertad de los esclavos. Y que Melo y los artesanos asumen como una recuperación de ese proyecto. Le toca vivir a Manuel Murillo Toro la toma del poder de facto. Y por eso es que Melo termina dando ese golpe de Estado el 17 de abril de 1854, prácticamente con la complicidad de Obando. Por eso es que después el Congreso procesa a Obando, supuestamente por haberse dejado dar ese golpe de Estado. El 17 de abril de 1854 se produce la revolución, no golpe militar, revolución artesano político militar, y llega a su culmen encabezada por el general Melo para dirigir con otro rumbo el país. El mal llamado golpe democrático artesanal de 1854 escribió Gustavo Vargas Martínez, el primer historiador profundo y sistemático, que el general Melo fue el hombre preciso
en la ocasión oportuna, adecuada, y su gesto obvio de campesino, mucho más que el verbo escaso, haya impulsado la epopeya de continuar al presidente legítimo, de conminar al presidente legítimo, que era el que gobernaba, Obando, y romper el pacto constitucional de la República de leguleyos y doctores para implantar una inédita república de artesanos e intelectuales, la primera de su clase en América Latina. Eso no lo aceptaban ni lo toleraban esos leguleyos, que eran representantes de los comerciantes importadores y exportadores, ¿no?, y de la clase política en formación que estaba detrás del poder del Estado. Y por eso el odio y los ataques a Bolívar. Y por eso el enfrentamiento con Melo, porque Melo reivindica el pensamiento de Bolívar. Eso hizo que Melo, de ahí en adelante, con otros militares, buscara la reconstitución de la Gran Colombia. Se levantan contra Melo los grandes generales del país, Mosquera, López, Herrán, todos se levantan contra Melo, supuestamente porque Melo da un golpe de Estado y viola la Constitución, rompe la Constitución, como si Mosquera y Herrán no hubieran sido también díscolos con la Constitución más de una vez. Todos los que estaban perdiendo sus privilegios se unieron, a pesar de que hubieran estado en confrontaciones anteriores, y muy rápidamente obtuvieron los recursos para formar un ejército muy poderoso, con muy buen habituallamiento y todas esas cosas, y además organizados desde siempre, en la legación de Estados Unidos. Allá se reunían los complotados para actuar contra el mando de Melo. El presidente general José María Melo sostuvo diferentes combates, en varios de los cuales tuvo éxitos. El ejército de Melo pues era muy disciplinado y todo, pero era inferior en número y en habituallamiento. Pero después de ser cercado y de padecer varias derrotas militares, fue derrocado. El 4 de diciembre de 1854, Tomás Cipriano de Mosquera, que había sido íntimo y edecán de Bolívar, toma Bogotá en contra de Melo, acto militar que implica detener al presidente, 49 oficiales y casi 1000 soldados, todos ellos puestos en prisión. Se le siguió un ruidoso juicio político con la apariencia de un juicio criminal. Luego el juicio insubordinación militar y finalmente se apeló a un juicio civil con el que lograron acordar la expulsión del país de Melo y varios artesanos. Por un corto tiempo de 9 meses fue presidente de este país, confiscándole los bienes y prohibiendo su retorno. Logró en su segundo periodo dejar las finanzas muy sanas, disminuir el déficit y mantener unas finanzas muy sanas que permitieron todo ese progreso y desarrollo en su segundo periodo, periodos tan cortos pero periodos contundentes. Preparado, culto, de muy buenas relaciones. Y especialmente cuando era ministro de Hacienda, dejó muy en claro, la tierra es para el que la trabaja. Óigase bien, la tierra es para la que la trabaja. Hasta 1936, los liberales, en ese tiempo Manuel Murillo Toro, dentro de los radicales que se denominaban en ese tiempo, solamente hasta 1936 se conforma la ley 200 de 1936. Transcurrieron casi 70 años, no más, 80 años, para que los liberales lograran
conformar una ley de reforma agraria para tratar de darle la tierra, cosa que hoy no hemos sido capaces de hacer y que tenemos que hacer. Nosotros tenemos que hacer una gran reforma y darle la tierra al que la trabaja. Murillo tenía más compromisos políticos que económicos y tenía conciencia doctrinaria liberal. Yo creo que Murillo era también un intelectual de la política. Además, diciendo claramente que nadie debería de tener más tierra de la necesaria para su subsistencia, y no lo que tenemos ahora, los grandes latifundios. Lógico, no era muy bien, no era muy querido dentro de los grandes terratenientes, ¿no es cierto?, especialmente del sur, José Hilario, personas como, sí, los mismos de caucanos que no solamente le han quitado los territorios a los indígenas, sino que al mismo tiempo eran esclavistas. Después de la segunda presidencia, Murillo se convierte en una especie de conciencia moral y política para su partido e incluso para el país. Murillo pues envejece siendo una persona de influencia, siendo una persona que tiene contacto cercano con sus discípulos, pero se va alejando de las actividades políticas, a pesar de que desde afuera opina. Murillo fue un hombre además muy exitoso administrativamente, porque a veces es difícil estas personas de un gran contenido intelectual, pero que al mismo tiempo sean capaces de ser buenos administradores. Se instaló en varios sitios del país, lo cual era además normal por esa época. Murillo regresó al Tolima después de ser abogado, sí, volvió a Bogotá de nuevo. Era amigo de Lincoln, que era el gobernante en ese entonces. Vea usted la importancia de ese hombre. Un tipo que se codeaba con el presidente de los Estados Unidos. Vivió en el Magdalena, donde se casó, por cierto, su esposa era de Santa Marta, vivió en Bucaramanga. Era un gran orador. Vea usted que él no era un gran orador. Murillo muere en Bogotá, un poco solo, un poco pobre. De alguna manera su vida constante ha sido esa, tanto cuando el golpe de Melo en 1853 como cuando Murillo muere, acuden amistades a rodear y acompañar a su viuda, porque en el primer caso podía estar Murillo en peligro de perder la libertad, y en el segundo pues la viuda queda también sin recursos. Ella siempre con su mentalidad liberal de extrema izquierda, que decían que era comunista, pero el comunista no tiene nada, decían que era ateo y de ateo no tenía nada, que era masón, pero es que en esa época todos los líderes del país pertenecían a ese club, una especie de club rotario, como hay ahora, que era la masonería. Porque fue de los gestores de la Revolución en Marcha. Hablé de la ley 200 de tierras, que era un proceso muy importante para darle tierra a los campesinos. Donde se habla de la propiedad, pues, el enfoque social de la propiedad. Él quiso que en su pueblo se solucionara el problema de la tenencia y logró colocar juez de tierras, que eran muy pocos. Acá hubo juez de tierras como secretario, hicieron mediciones, empezaron a hacer las escrituras, 1500 escrituras, de las cuales 500 quedaron listas para registro, las llevaron a revisión a Bogotá. Bogotá conceptuó que se podían ya registrar, pero cuando llegaron a Chaparral, el alcalde y el registrador se opuso, y quedó ahí en el tintero la solución de ese problema, que hubiera favorecido mucho que no se hubiese dado la violencia en la forma como se dio. Los terratenientes y las gentes de poder en la época de los 36, cuando la reforma, pues consideraban que era una reforma comunista, una reforma socialista. Bueno, yo recuerdo en algunas lecturas como López Pumarejo decía, van a ver los ricos lo que es pagar impuestos.
porque nunca habían pagado impuestos, nunca han pagado nada sobre la tierra. Entonces, por eso se consideraba subversiva. Inclusive Echandía fue tildado de comunista cuando la segunda candidatura fue atacado por el Partido Conservador diciendo que era comunista y que entonces no habían votado por él. Pero curiosamente el Partido Comunista sí lo acompañó en una de sus campañas porque veían en él un hombre que, siendo del establecimiento, tenía ideas de avanzada. Toda esa reforma, la reforma de apoyo a los sindicatos, de la salud, de la educación universitaria, de la tierra para quien la trabaja, todo eso fue la concepción liberal y socialdemócrata y socialista de una persona como Darío Echandía, puesta en la realidad. Sí, realmente cuando él era ministro de Educación, cuando el doctor Echandía era ministro de Educación, algunos dicen que el presidente Lleras, con quien él trabajaba también, pues le hizo una especie de encerrona, una invitación a una finca donde llegó doña Emilia Arciniega y llegaron como padrinos el presidente López Pumarejo, su señora esposa doña María, el doctor Alberto Lleras y su esposa, y allí se produce el matrimonio del maestro Echandía. Lo que pasa es que era el temperamento de Echandía, ¿no? Y mi tío me llevó a pasar una tarde con el maestro Echandía en su casa de Dios, aquella una casa grande, me sorprendió la biblioteca inmensa. La forma de ser pausada le llamó mucho la atención que yo, Chaparral, uno fuera seminarista. Hablamos de teología, hablamos de concordato y me sorprendió la capacidad de temas que se llaman así enseñando. Que comenten de cuando ejerció y sobre todo de no cobrar. Alguna vez vendió a unos concejales porque había tratado, había metido lo que se llama peculado por destinación oficial diferente o por cambio de destinación. Porque los concejales cambiaron la destinación de esos recursos que eran para una obra, para una escuela. Y cuando salió libre y fueron a darle a cuál le debían, el maestro le dijo, no me debe nada, ¿cómo voy a cobrarle a quienes sencillamente cobraron a de la situación? La finca donde la compraba para vacaciones acá en la Calarma. Y me decía, amigo, yo venía en esa época acababa de ir a caballo. Y yo traía una mula, dos costalados de libros. Y esa mula la llevábamos a la finca, y ya ahora me acuerdo el nombre de la finca allí en la Calarma, y yo pasaba mis vacaciones allá tranquilo, la gente era muy querida, y yo me acostaba en una hamaca a leer mis libros, y eso los encantaba de nuevo, me los llevaba a Bogotá. Bueno, yo creo que Echandía se retira ya cerca de los 87 años, algo, cuando ya después de la última campaña, la campaña al doctor Carlos Lleras Restrepo, en la campaña en que es derrotado por el doctor Julio César Turbay. En ese momento se retira de la política, se viene, luego es recluido en varias ocasiones en la clínica minera de Ibagué, y repito, vivió donde sus sobrinos, en el barrio Santa Elena, donde uno podía verlo cuando pasaba por allí, estaba en su mecedor allí en algunos momentos. Y Mosquera, pues, quiere fusilar a Melo. Esa es su forma de ser, ¿no? Los tres juicios se redujeron a uno, juicio político. Estaban en la contracorriente de la historia, o mejor dicho, contra el destino trazado por el liberalismo diseñado desde Inglaterra. Triunfó el poder económico en boga, es decir, el liberalismo económico. Con el derrocamiento de Melo, donde Murillo Toro participa, inclusive así algunos no nieguen, él es el que paga la fianza para que se pueda ir. Murillo Toro era contrario a las ideas de Melo en la parte política, pero era amigo de él en la parte personal. Vea usted que fue Manuel Murillo Toro el que termina apoyando y pagando la caución y al mismo tiempo logrando convencer a sus copartidarios de que no fusilaran al general José María Melo.
Salen de Bogotá, llegan a Panamá, en Panamá se quedan los artesanos, pues, pasando por lugares inhóspitos, mueren muchos, otros se quedan trabajando ahí, y Melo alcanza a llegar primero en Nicaragua, pues en Guatemala tiene desavenencias, a Costa Rica, a El Salvador, y en El Salvador el presidente de la República lo nombra asesor del ejército y le moderniza el ejército. Hizo una tarea tan rápida y maravillosa que hizo un desfile militar de 10.000 hombres en muy poco tiempo. Eso acomodó a todo el mundo y hubo un evento en el cual le iban a rendir homenaje a Barrios. Y el presidente brinda con Melo en la fiesta, en la noche, la fiesta cívica, y Melo brinda con él y pone la copa en un lado, porque era frío. Y el presidente se molesta, porque su jefe del ejército no brinda con él. Y entonces se molesta así con desdén. Entonces Melo no acepta la mala cara del otro, renuncia y dice: me voy. ¿Cuál es el problema? Allí Guatemala sí fue guatepeor, porque había un tipo que llevaba 20 años en el poder. Y al ver a este que venía con la historia de Salvador, donde había hecho esas cosas con el ejército, muy pronto quedó entre ojos de carrera y lo sacó también. Y sigue para México buscando la alianza con Benito Juárez. Benito Juárez se enteró, sabía quién era Melo y dio orden de que lo aceptara. Y llega a Chiapa de Corzo, y en Chiapa de Corzo lo recibe el general, que era el gobernador del estado de Chiapas, de Ángel Albino Corzo, que es el gobernador, que le informa y le cuenta al recién llegado. Y el recién llegado le cuenta de su proyecto político-militar que ha desarrollado y las ideas que a él le gustan de Bolívar. El hecho es que el general vive allí con su hijo. El general gobernador le pide que le forme una caballería para enfrentar al general Ortega, que era un chapaneco traidor, que estaba al servicio de Carrera, atacando al gobierno de Chiapas, y el objetivo era enfrentarlo. Y Melo acepta, le designan una hacienda que se llama Funcaná, que queda al sur, abajo de Comitán, una ciudad muy interesante, colonial, y allí estaba formando su ejército y está dándole entrenamiento militar a la caballería. Y el 1 de junio de 1860, a la 1 de la mañana, fue asaltado, digamos, en una madrugada por un cómplice de Carrera que les había avisado: mire, ojo con este que va para allá, que este puede organizarles algo ya muy complicado. Baja por la montaña un grupo de fascinerosos, lo atacan, matan a varios de los que logran despertar, otros se enfrentan y detienen al general Melo. Y le dice uno de ellos: ¿usted es el general Melo? Sí, yo soy. Yo traigo orden de matarlo. Lo subieron encima de un tambor, otros que lo subieron en una silla y otros que lo subieron en un tarro de manteca. Y lo fusilaron con todos los que lo acompañaban. Es una muerte, no sé si se puede hablar así, pero injusta y cruel. Sus restos los dejaron en una tumba colectiva, donde debería haber más de 60 cadáveres. Y mire usted, hasta hoy Colombia no ha podido rescatar los restos de Melo. Su hijo, un hijo pequeño que tenía, Máximo. El niño corre
logra llegar a la casa de su protector, Ángel Albino, él lo educa, sobre todo militarmente, y como convive en la misma casa, termina enamorado de una de sus hijas, que es, ¿cómo se llama? Amada. Entonces se casa con Amada, y el primer matrimonio civil que se da en Chiapas es con Amada. Es el del Melo Granados y Amada Corso. Allí lo veneran en Chiapas. Le han hecho un monumento como no le han hecho por estos lares, y periódicamente hacen reuniones para rememorar sus hechos y sus gestiones. Pero lo que hay que centrar es que no fue una dictadura, fue un gobierno nacido de una subversión, ¿no?, en favor de un amplio sector de la sociedad, y que fue fruto del trabajo de los santanderistas, que eran representantes de los comerciantes y de los terratenientes que se tomaron el poder después de la muerte, que mataron a Bolívar, mejor dicho. Eso es todo, muchas gracias. La honestidad fue el traje natural con que se vistieron estos chaparralunos estando en el gobierno. Echandía decía que tenía el lujo infinito, el lujo exquisito de ser pobre, porque ninguno de ellos salió ni con haciendas, ni con ganado, ni con guardaespaldas, ni con nada diferente a ser unos ciudadanos comunes y corrientes que cada vez que podían opinar y aportarle al país lo hacían. Si se dedican a la política, lo hagan con esa transparencia que lo hicieron estos tres importantes dirigentes tolimenses. Yo no creo que Murillo Toro se le pueda decir que estaba intelectualmente por debajo del promedio dirigente del siglo XIX. Yo creo que no. Yo creo que pertenecía con mucha competencia a la élite intelectual del siglo XIX. De haber sido tres hombres, figuras muy progresistas, estuvieron muy adelante del tiempo que estaban viviendo. Gente con dignidad y gente con honor. Y es su estoicismo. Los tres fueron estoicos. Los tres eran hombres profundamente éticos, ¿sí? Eran hombres limpios, eran hombres que nacían con un destino superior. Murillo Toro, por ejemplo, y el maestro Echandía fueron devotos de la ética del servicio. Porque es que hay una historia oficial que es una historia conservadora y una historia real. La historia oficial la escriben los vencedores y la historia no oficial la escriben los vencidos. Hubo coherencia entre su pensamiento y su actuar, y no lo abandonó, pese a las tempestades y a los procesos en los que se vio envuelto y los peligros. Lo probó a lo largo de toda su vida. Por eso es tan importante Chaparral, no solamente por toda su historia, sino desde ese punto de esos personajes que han marcado la historia del país. Por eso se llama Chaparral de los Grandes. No, mire, pues el Chaparral de ahora es muy distinto al que me tocó, en positivo en la gran mayoría de las cosas, ¿no? Es un municipio ya con un sistema más o menos de servicio público. La gente tiene ya una cultura del cultivo, lo manejan bien y producen cafés de excelente calidad, apoyados, lógico, también en los buenos suelos de origen volcánico que abundan en la región. Por eso más de 6.000 familias se dedican a Chaparral al cultivo del café, especialmente pequeños caficultores que tienen menos de 2, 3 hectáreas, algunos con 1 hectárea o menos, pero que derivan su subsistencia del café.
Entonces el futuro es halagüeño por un lado y depende de la capacidad de liderazgo de esta región. Liderazgo que se perdió cuando desde Murillo Toro se pensaba que la salida al mar era por Chaparral. Pero los ibaguereños ganaron la partida porque empezaron a hablar de la carretera por la línea y ahora hablan del túnel. Hablaron de un ferrocarril que nunca llegó y le quitaron al sur del Tolima la posibilidad de ser el paso de la comunicación de Oriente con Occidente. Pero ahora, pues si es realidad lo que se está haciendo, yo pienso que Chaparral tiene futuro, como lo tiene Ataco, como lo tiene el mismo Planada, lo tiene el mismo Río Blanco, porque van a quedar muy cerca de esa vía expedita. No tanto para ir a Cali a ver los partidos de fútbol, que quedará muy cerca, sino para la exportación. También es una ciudad menos cerrada, que eso tiene de ancho y de largo. Ha llegado mucha migración de otras partes. Estos muchachos que se están levantando tienen que pensar en cuál será el papel de Chaparral para que no quede como una ciudad aislada. Todo lo que se produce acá perfectamente, si le agregan valor, esto se puede convertir Chaparral en un centro de operación logística, un centro de transformación agronómica y de productos agrícolas para la exportación, pensando en que el mundo se está moviendo hacia el Pacífico. Eso es el optimismo. El pesimismo lo veo desde el punto de vista cultural. De pronto uno tiene una mentalidad ya de pasado y añora los elementos culturales que se han ido perdiendo. Entonces ahí tiene que haber un esfuerzo grande de darle más importancia a la cultura, a la historia, a la pertinencia, a lo que yo he llamado chaparralidad. Eso sí veo que se ha perdido. Aquí hay que bregar mucho. Pero yo creo que con la superación del conflicto, en la que yo creo, Chaparral, pues, es esa meca, dijéramos, ese centro del sur del Tolima. De raigambre, de demostrar lo que somos, de lo que nos distinguimos en la parte de los alimentos, en la parte de las costumbres, en la parte de la vestimenta, hasta en el hablado. Eso lo hemos perdido, pero son los costos de la civilización o de la posmodernidad. Yo lo veo ahora con muchas posibilidades de desarrollo. De hecho, culturalmente ha crecido mucho. En mi época solamente había, bueno, los colegios no eran mixtos. Hoy en día tiene la educación media, completa, inclusive universidades que tienen sede allá, como la Universidad del Tolima. Los valores no se han perdido en Chaparral, en todas partes están embolatados. Lo que hay es que recuperarlos y eso depende del modelo educativo, depende de la responsabilidad de alguien cuando forma un hogar, pero eso pues ya, como digo, depende de cada quien. ¿Qué toca? Estar machacando, estar insistiendo, estar recordando que un pueblo que sacrifica sus valores es un pueblo en extinción. Y ese es el futuro triste que uno le ve pese a la prosperidad económica que se viene dando. Pero hay que entender que si nos queremos mantener como pueblo de identidad, con un pasado glorioso, con un pasado que nos dice Chaparral de los Grandes, pues hay que mantener alguito de esos valores.